¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Lo voy a cagar a trompada. Juan María Traverso. Entrando la vuelta 10, en la última chicana, sucedió lo del Pato Morresi. Si dijo eso, que abandone la droga. Y ahora lo voy a agarrar. Lo tengo que decir, y lo que no esperábamos terminó ocurriendo hace instantes nada más en el hospital regional, produciéndose el deceso de Guillermo Castellano. Nos vamos. Chao, hasta mañana. Creado en el año 1937 bajo el nombre de Campeonato Argentino de Velocidad, el automovilismo desembarcaba en Argentina para convertirse en uno de los deportes más convocantes del país. Siendo una de las competencias más antiguas del mundo, no es secreto que varios ídolos e íconos populares fueron formados arriba de un auto de carreras. Desde los hermanos Gálvez, Fangio, Di Palma o Traverso, hasta llegar a las nuevas generaciones con Werner, Canapino, Martínez, Ortelli y tantos otros más. Miles son las historias que se pueden contar y por eso hoy, bajo el formato de Iceberg, conoceremos varias de ellas. Sean todos bienvenidos al Iceberg del automovilismo argentino. Es el actual formato que utiliza el turismo carretera para definir al campeón de la categoría, en donde los 12 pilotos con mejor puntaje clasifican a una fase final en las últimas 5 jornadas. A pesar de esto, su implementación fue polémica. Se anunció a mitad de la temporada 2008, en donde se vio perjudicado Juan Manuel Silva, quien había cosechado una buena ventaja de puntos sobre el resto de sus competidores. Una vez implementado este nuevo sistema, sería Guillermo Ortelli quien se consagraría campeón luego de un asombroso sprint final. Fue una competencia anual de karting creada en Argentina para cerrar el año del automovilismo, con el fin de coronar a un ganador de entre varios pilotos argentinos de participación nacional e internacional. Actualmente, su última edición data del año 2015. Y el ganador fue Juan Bautista de Benedictis. Es un VHS lanzado por Carburando y Clarín Deportivo en el año 2006. Conducido por Eduardo González Rouco, en él se podían apreciar las mejores piñas del automovilismo argentino, pasando por el turismo carretera, TC2000, turismo nacional, entre otras. Además venía acompañado de un libro en donde se mostraban distintas imágenes de varias piñas con su debido contexto. El éxito de este VHS fue tal que en el año 2009 se realizó una remasterización completa en DVD, llamada Piñas Espectaculares, Volumen 1. El pasado domingo 1 de diciembre, el turismo carretera definió el campeonato en el Autódromo de La Plata. Los principales candidatos al título eran Julián Santero y Mariano Werner. Lamentablemente, lo que debía ser una fiesta del automovilismo argentino se convirtió en uno de los papelones más grandes en los últimos años. Antes de la largada final, un grupo de fanáticos de la hinchada de Chevrolet le arrojaron varios papeles a la toma de aire al auto de Mariano. Miren esto, miren esto. A ver. Cuando va a pasar Mariano Werner, ahí lo vemos hacia la izquierda. Fíjense todos los papeles. Ahí le tiran los papeles al paso de Werner. Ahí le tiran los papeles. ¿Vieron? 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 Esto provocó que el zorro tuviera que entrar a boxes con la esperanza de sacar la mayor cantidad posible y tener la oportunidad de largar en condiciones. Para desgracia del tricampeón, su auto presentó varias fallas en el funcionamiento y pese a poder terminar la carrera, lo hizo lejos de su objetivo, dejándole el campeonato en bandeja a Julián Santero. En la jerga del automovilismo se le llama perro o perreado a un motor que presenta irregularidades. En su gran mayoría, estas irregularidades le brindan una ventaja al piloto sobre sus rivales, pero también suelen recibir duras sanciones si son encontradas.
Entre las varias ocasiones que esto ha ocurrido, se encuentran momentos como la denuncia de Esteban Gini al finalizar la carrera en San Luis, donde se vieron involucrados Manuel Ursera y Facundo Arduzo, a tal punto de que ambos fueron desclasificados de la final. Pero si de motores perreados hablamos, uno de los casos que más llamó la atención por el 2016 fue el que involucró al gurí Omar Martínez. Se descubrió que el motor de su Ford estaba excedido en la cilindrada máxima. Esto fue acompañado de testimonios que afirmaban sobre cómo Martínez venía haciendo esto desde su primer campeonato en 2004. Johnny Laborito fue uno de los principales atacantes de Martínez, donde afirmó que durante todo el 2015 el gurí compitió con un motor fuera de reglamento, motivo que le ayudó a consagrarse campeón en la última fecha. El campeonato del turismo carretera en 2010 contó con una particularidad nunca antes vista. El piloto que se consagró campeón fue el segundo de la tabla de clasificaciones. Esto se dio debido a que Mariano Werner, quien finalizó primero con 110 unidades, no logró ganar una sola carrera en la temporada. Por este motivo, la corona pasaría a manos del segundo en el campeonato, Agustín Canapino. Fue un programa de televisión durante los años 90 que se encargaba de mostrarnos momentos inéditos, cámaras exclusivas y notas o recuerdos de acontecimientos durante la época dorada del turismo carretera. Varios de estos episodios son recordados con cariño debido a la poca cantidad de informes sobre automovilismo en aquellos años. Hoy en día existe un canal de YouTube con el mismo nombre, donde han resubido varios de estos capítulos y cuentan con programas exclusivos hacia las categorías zonales. Durante la temporada 2007 en Top Race se vio uno de los choques más espectaculares de la categoría. Martín Ponte impactó a gran velocidad contra un galpón, destrozándolo en el instante. Recuerdo que el auto quedó así, de paralelo a la parrilla. Y esto era un desastre. Toda esta viga la volteé. Y nada, fue dura. Sí, fue durísima. Salí caminando, vi que no me dolía nada, yo estaba medio aturdido y cuando reaccioné que tal vez había gente que quería volver. Y me juraban y me perjuraban que no había nadie acá adentro y yo quería mirar que no había nadie porque había sido fuerte. Y bueno, por suerte no había. A pesar de la terrible piña del piloto entrerriano, este accidente pudo tener un final trágico si no fuera por la increíble reacción de uno de los bomberos, quien logró tirarse segundos antes de que el vehículo atravesara la puerta a gran velocidad. Afortunadamente no hubo consecuencias que lamentar y Ponte bajó sin heridas. El 19 de junio de 1994, Juan María Traverso protagonizaba uno de los regresos más importantes en la historia del turismo carretera. Luego de más de 10 años sin correr en el TC, el flaco decidiría asumir el desafío de competir con Chevrolet. Con la necesidad de reforzar las filas del Chivo, Traverso se incorporó junto a Emilio Satriano, Roberto Urreta Vizcacha y Luis Patita Minervino, quienes habían quedado como los principales referentes de la marca. El flaco se uniría a un equipo liderado por Alberto Canapino y Jorge Pedersoli. El resto, como quien dice, es historia. El Automóvil Club Argentino le prohibió a la APAT el uso de la marca Turismo Nacional. La entidad informó que dicha denominación está registrada como marca, lo que le otorga exclusividad en su utilización. Debido a este fallo judicial, la jornada realizada en el Autódromo de Concordia tuvo que ser presentada con todos los logos tachados en modo de protesta. Juan María Traverso y Gabriel Ponce de León protagonizaron una de las piñas más famosas del TC. Dicho acontecimiento es recordado por la catarata de puteadas que el flaco le dedicó a Ponce luego del choque. Sin embargo, estuvimos muy cerca de que pase a mayores. La piña se dio en una pista totalmente mojada a unos 200 km por hora. Sumado a que Traverso impacta de trompa contra el muro y el auto rebota varias veces contra el paredón. Según palabras del propio Andrés Perco, el nacido en Ramallo bajó pálido y sin comprender la magnitud del choque.
iba a decir una palabra que no es conveniente, pero el susto que tenía el flaco. El susto que tenía. Sí. Es lo mismo que la piña con Catalán, cuando casi se matan en el Mar de Ajó, que después se lo tuvieron que cambiar. Porque el tipo primero, el susto, se baja blanco. Vos lo ves, da la vuelta al auto, vuelve y ya le entra el color cuando empieza a putear. Pero estaba blanco. El turismo carretera llegó al Autódromo de La Plata para la 15ª fecha del campeonato 2007. En aquella final, Ledesma y el Gurí largaron en la primera fila. Apenas doblaron la primera curva, ambos se fueron al pasto. Martínez pudo continuar, pero la peor parte se la llevó Cristian. Su auto quedó detenido entre el agua y se vio obligado a abandonar la carrera. Lo peor vendría más adelante, cuando un grupo de personas se metieron dentro del habitáculo de Ledesma y le terminaron robando varios accesorios a la Chevy. Entre ellos, el cuentavueltas, el volante, algunos amortiguadores y un neumático. Otra piña que es recordada en el paso del tiempo es la que involucró a Marcos Di Palma en el Autódromo de Olavarría. A diferencia de otros choques, este cuenta con una particularidad y es que no existe ningún material fílmico. Tanto Marcos como Mariana Basali, su acompañante del momento, resultaron ilesos. Actualmente, solo existe una ráfaga de imágenes en las cuales podemos apreciar lo impactante de este suceso. En la edición 2011 del Rally Dakar, Robbie Gordon fue noticia por la ayuda que recibió durante la segunda etapa. El nacido en California siguió de largo en una curva y estrelló su vehículo contra una piedra. Imposibilitado para salir por su propio medio, un lugareño cedió su Fiat 147 para remolcar al todoterreno, pero no tuvo éxito. Pese a los múltiples intentos, no logró mover a la imponente Hammer y necesitó de la ayuda del público para poder seguir en carrera. Para muchos, el fútbol y el automovilismo son los deportes predilectos para los argentinos. Y el mejor ejemplo de esto es la familia Pernía. Vicente Pernía, el histórico ídolo de Boca Juniors, una vez anunció su retiro de las canchas en 1983, comenzó con su faceta en el mundo del automovilismo. Debutó el 13 de marzo en Mendoza y se retiró 16 años más tarde, obteniendo 5 victorias y siendo subcampeón de la temporada 97. Sus dos hijos, Mariano y Lionel, incursionaron en el mundo del fútbol. Mariano triunfó en el fútbol español y llegó a disputar el Mundial del 2006 con la selección europea. Mientras que Lionel es el que más se ha destacado dentro de las pistas. Luego de varias idas y vueltas en el fútbol argentino, tomó la decisión de dedicarse al automovilismo, en donde cosecharía varios títulos del TC 2000 y 2 campeonatos del Turismo Nacional. Otro de los accidentes que recuerdan al sufrido por Traverso es el que le ocurrió a Carlos Okulovich en el Sonda de San Juan. El Honda impactó de lleno contra el paredón a más de 180 km por hora. El motor se hundió dentro del vehículo y quedó destrozado por completo. Lamentablemente este choque le costó una operación en su columna y varios meses de recuperación al nacido en Oberá. Ocurrió en el marco final de la carrera en General Roca. El flaco se encontraba por delante de Silvio Oltra cuando una falla en el vehículo hizo que comenzara a perder aceite y se llenara de humo el habitáculo. En los últimos metros, las llamas aparecieron por debajo de la coupé, pero aún en esa situación, Traverso nunca dio el brazo a torcer. Una vez el flaco terminó la carrera, se detuvo, caminó unos metros y miró su auto como no pudiendo creer lo que había pasado. Sí, Traverso ganó con un auto prendido fuego. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se presentó el programa Fútbol para Todos, en donde comenzaron a emitir todos los partidos de la Liga Argentina de manera gratuita y para todo el país. Viendo el éxito que esto trajo para la televisión pública, comenzarían a negociar con el entonces presidente, Oscar Aventín, para tomar la misma medida con el automovilismo argentino.
Finalmente, para el año 2012, comenzarían las nuevas transmisiones del turismo carretera y todas las competencias fiscalizadas por la ACTC, bajo el nombre de Automovilismo para Todos. La entidad comandada por Hugo Mazacane presentó un nuevo proyecto para el año 2025, el llamado Turismo Carretera 2000, con el lema "Lo que el TC 2000 ya no puede dar". Lejos de presentar una renovación en el mundo del automovilismo, esta nueva categoría buscará opacar aún más al antiguo Turismo Competición 2000, con el agregado de que varios pilotos del turismo carretera tendrían el aval de la ACTC para unirse a esta nueva especialidad. En el 2002, el Top Race llegaba a General Roca. Juan María Traverso y Julio César Catalán Magni eran los protagonistas de la carrera. Cuando peleaban por la segunda posición, el Pingüino chocó a Traverso sacándolo de la pista. Con el correr de las vueltas, Traverso lo esperó y luego de taparlo en varias ocasiones, lo tiró afuera. Por esta maniobra, el piloto de Ramallo fue excluido de la competencia. Bueno, esto no. Catalán venía con posibilidades por la lucha del campeonato. Está muy caliente el Pingüino. Ahí se baja, abandona la carrera cuando ya estamos sobre el final y ahí se agarra la cabeza. Durante la definición del turismo carretera en 2003, Besón estaba a las puertas de alcanzar la gloria con el Dodge Cherokee. Cuando desde la tribuna correspondiente a la hinchada de Chevrolet se pudo apreciar como una botella de arena impactó en la puerta del piloto nacido en Mataderos. La razón de esto fue lisa y llanamente bronca, debido a que Cristian Ledesma y Guillermo Ortelli, principales candidatos al título por parte del Chivo, se estaban quedando sin chances de ser campeones. Por fortuna para Tito, no tuvo dificultades y pudo consagrarse campeón. Otra definición que quedó manchada para el turismo carretera fue la ocurrida en 1991. Nuevamente la hinchada de Chevrolet como protagonista, pero esta vez el objetivo era Oscar Aventín. En la octava vuelta de carrera, un simpatizante le arrojó una botella de vidrio al auto de Oscar, pero tuvo la mala suerte de que el impacto se lo terminó llevando Lalo Ramos, quien venía detrás. Una vez que la categoría quedó al margen del Automóvil Club Argentino, empezaría la caída. En primer lugar, terminarían relaciones con la productora Carburando, obligando a transmitir la temporada 2011 en el Canal América, y perdiendo un gran margen de espectadores al competir con el turismo carretera y el TC 2000. La polémica se intensificó aún más cuando los fanáticos se percataron que el Top Race Series empezó a utilizar modelos genéricos de vehículos, siendo solamente diferenciados con pegatinas que representaban a distintas marcas. Hoy en día, la categoría se encuentra en búsqueda de nuevos pilotos para la temporada 2025. Desde 1997, el turismo carretera compite en trazados cerrados, dejando atrás la vieja tradición de las carreras en las rutas. En ese tiempo hubieron varios circuitos que se visitaron y que eran citas cantadas para la categoría más longeva. Sin embargo, con el correr de los años, ya sea por la infraestructura, el mantenimiento o simplemente por el querer evolucionar la categoría, fueron olvidados. Si uno piensa de inmediato un autódromo que se ha abandonado, quizás no por las mejores razones, es el de Balcarce, dejado a su suerte desde el fatídico 13 de noviembre de 2011 tras el fatal accidente de Guido Falacci. Otro de los trazados emblemáticos fue el Autódromo Luis Rubén Di Palma, también conocido como Autódromo de Mar de Ajó. Fue el escenario que llegó para que el TC siga corriendo en la costa argentina, pero no en la ruta. El circuito fue inaugurado el 8 de febrero de 1998 y albergó al turismo carretera hasta el año 2013. Hoy el mismo se encuentra en un estado de abandono total. El Autódromo Ciudad de 9 de Julio fue uno de los 3 autódromos que más veces albergó al TC después de Buenos Aires y Balcarce. La última carrera que se dio en el circuito fue en el año 2010, cuando Juan Marcos Angelini conseguía el triunfo a bordo de su Dodge. Al año siguiente quedó descartado por falta de obras.
Para el año 2006, el campeonato tenía dos grandes protagonistas por la lucha del título, Norberto Fontana y Diego Aventín. El Pumita había sido el ganador de la competencia disputada en el Roberto Mouras Platense. Con este triunfo, Aventín extendía la definición a la última fecha en Río Gallegos. Sin embargo, en la revisión técnica posterior se descubrió que el motor de su Ford utilizaba aros de diferente medida a la reglamentada. Machete Esteban, el motorista de Lincoln Sport, asumió el error y el equipo no apeló a la decisión. Finalmente Diego fue desclasificado y Fontana pasó a ser el ganador de la carrera, de esta manera consiguiendo la ventaja de puntos suficiente para ganar el título de manera anticipada. Conquistar el continente blanco era una de las cuentas pendientes que tenía el turismo carretera a lo largo de su increíble historia. Pero quedó saldado el 21 de septiembre de 2011 cuando un Torino giró a más de 200 km por hora sobre la pista de la base Marambio. El coche se pintó para la ocasión con los colores de la bandera argentina y se armó en el taller del motorista Alfredo Fernández, quien debió adaptar el motor Cherokee a las condiciones climáticas de la Antártida. El auto salió a transitar por la pista, alcanzando los 230 kilómetros sobre el final de los 1200 metros de extensión. A su vez, Urreta Vizcacha llevó en una butaca derecha a los residentes de la base y hasta se dio el lujo de hacer unos trompos sobre el hielo. Una de las teorías de conspiración más curiosas en torno al turismo carretera nos habla de que en la definición del campeonato 2001, varios pilotos del equipo Chevrolet se unieron con un solo objetivo: hacer campeón a Guillermo Ortelli. Durante el transcurso de la carrera, Ledesma, Josito y Marcos Di Palma pasaron de manera muy sencilla al gurí, haciéndolo perder algunas posiciones. Lejos de significar adelantamientos, los tres chivos fueron claves para alejar a Martínez y de esta manera impedir que se acercaran a Guillermo. En un momento determinado, Marcos se quedó para bloquear a Martínez y evitar que avance, mientras también se acercaba el auto de Besone. Una vez Di Palma dejó pasar a Tito, rápidamente el gurí recuperó la posición, pero un veloz Carlos Arrauzi lo haría retroceder nuevamente. Ante este momento, Marcos volvió a pasar a Martínez y lo complicó en los curbones, permitiendo que más autos se vayan acercando al Falcon. Entre la desesperación de saber que se le escapaba otro campeonato, Martínez decide jugársela y choca a Besone. Lamentablemente para el entrerriano, esto significó recibir un pase y siga. De esta manera, se despedía nuevamente de la corona. Curiosamente, después de este campeonato, Alberto Canapino, quien fue el preparador durante todo el año de Omar Martínez, regresaría a trabajar con Guillermo Ortelli para el año 2002 y volvería a alcanzar la gloria con Chevrolet. En plena carrera en San Luis, Alan Rollero tuvo que abandonar tras el ingreso de parte de la sobrepista al habitáculo de su Ford, que terminó golpeando contra el piloto. El representante del DTA Racing no sufrió lesiones graves más allá de un hematoma en el hombro derecho. Parte de ese proyectil terminó pegando en la butaca y en el casco. Uno de los encontronazos poco conocidos fue el que se dio entre Marcos Di Palma y Norberto Fontana en el Top Race. El ex Fórmula 1 acusó a Di Palma de haberlo tocado en carrera. Ni bien se enteró de esta acusación, Marcos salió exaltado a buscar a Fontana, comenzando a pedirle explicaciones algo subidas de tono. Fue entonces cuando comenzaron los forcejeos, golpes de puño y empujones. Aparentemente Di Palma tomó del cuello a Fontana hasta que cayeron al piso. Ante la mirada atónita de las autoridades deportivas, dirigentes, periodistas y personas que se encontraban en la torre de control. Las propias autoridades debieron colaborar para separar a los protagonistas del incidente, tras lo cual fueron excluidos del resto de la programación. Fue en la penúltima fecha de la temporada 2011 donde un trágico choque finalizando la carrera en Balcarce se cobró la vida de Guido Falaschi. Larrauri golpeó contra un muro de neumáticos que no absorbieron el golpe y el Dodge volvió hacia la pista. Gialombardo llegó a esquivarlo, pero Falaschi no lo consiguió. El Falcon fue enviado contra otra pila de neumáticos que no estaban asegurados,
por lo que el vehículo rebotó y regresó a pista, donde fue embestido por Guillermo Ortelli. Entre el desparramo de coches y la formación de una nube de tierra, Girolami terminó impactando de lleno en la puerta de Guido. El príncipe falleció esa misma tarde por una fractura en la base del cráneo. El domingo 27 de marzo de 1994, Morresi largó adelante la final en el circuito semipermanente de La Plata. Se encaminaba a un triunfo necesario para darle pelea a la manada de Ford, liderada por el entonces campeón Walter Hernández, Johnny De Benedettis y Lalo Ramos. Pero en una recta, el Pato pisó una mancha de aceite. Su Chevy perdió adherencia y salió despedido contra un talud. El impacto en la montaña de tierra fue letal para él y su acompañante, Jorge Marseca. La carrera se detuvo con bandera roja y ambos fueron trasladados al Hospital General San Martín de La Plata, donde fallecieron a causa de las heridas. Varios años después de la muerte de Morresi, el turismo carretera finalmente se alejó de las rutas y comenzaría a incursionar en los autódromos. Sin embargo, aún se seguirían utilizando taluds de tierra como barrera protectora. Entre estos se encuentra el Autódromo de Trelew, el cual contaba con esta modalidad debido a estar construido en una zona de mesetas. Esta medida llegó a contar con 2 choques, de los cuales afortunadamente no pasaron a mayores. El primero fue de Cristian Satriano en 1996, quien impactó de frente contra una de las mesetas a gran velocidad. Tanto el piloto como el acompañante bajaron sin complicaciones. Para el año 2002 se daría el segundo choque. Esta vez el auto de Lalo Ramos se enganchó con Tadei y ambos fueron despedidos contra el talud. El 23 de febrero de 1958, Juan Manuel Fangio fue víctima de un secuestro por parte de los barbudos que asediaban al dictador Fulgencio Batista. Fangio no sufrió ningún daño en las 26 horas que permaneció secuestrado. Estuvo charlando amigablemente con sus captores y hasta pudo evitarse el susto de una carrera marcada por la sangre. Para el cierre de la temporada 2006, el Top Race tenía a 2 principales candidatos al título, Omar Martínez y Emiliano Espataro. La carrera final en el Autódromo de Balcarce definiría al campeón. El piloto nacido en la capital estaba a las puertas del título cuando ocurrió lo siguiente. Se viene Marco, se apoyan los autos, se van los dos fuera, increíblemente se van afuera Marco Di Palma y Emiliano Espataro en esta definición. Se veía venir porque Marcos estaba en una situación al límite, la imagen con Espataro. Las versiones son muchas. Algunos justifican a Marcos, dando a entender que él se queda sin pista y por eso derivan el toque. Otros, en cambio, lo atacan debido a que tendría que dejar pasar a Espataro, ya que definía el campeonato. En el marco de la definición del turismo nacional, Leonel Pernía se consagró campeón de la clase 3. Los festejos duraron poco tiempo, ya que el piloto convocó una conferencia de prensa, en donde dio a conocer que durante el desarrollo de la final, su auto fue impactado por 2 disparos de bala. Las redes oficiales del Turismo Nacional difundieron el comunicado de la Asociación de Pilotos, informando que la justicia ha tomado la intervención correspondiente. Pese a esto, y a día de subida este video, aún no se ha encontrado a ningún responsable del hecho. Otra teoría de conspiración nos habla que durante la época gloriosa de los hermanos Gálvez, en varias ocasiones tuvieron la idea de utilizar distintos vehículos para afrontar los grandes premios. De esta manera, evitaban posibles desgastes a futuro. La teoría nos explica que a finales de la década del 30, los hermanos tenían serias dificultades con sus vehículos, desde roturas en el diferencial hasta serios despistes en precipicios. Debido a esto, Fangio, Rizzati, Lobalvo, entre otros pilotos, pudieron aspirar a ser campeones antes que ellos. Una vez la competencia se detuvo debido a los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, los hermanos supieron volver mucho mejor a las competencias, con Juan ganando un total de 9 títulos y Oscar otros 5.
El accidente de Castellanos aceleró varias medidas de seguridad que la ACTC tenía en carpeta. El efecto inmediato fue la determinación de bajar definitivamente a los acompañantes a partir de la siguiente carrera, mientras que en materia de seguridad se implementaron los pontones a partir de la 12ª fecha del campeonato. Finalmente se puso de uso obligatorio el Hans, medida que prevenía el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello, que fueron el motivo que llevaron al deceso de la vida de Guillermo Castellanos. Desde que arrancó el campeonato en 2003, Cristian Ledesma y Guillermo Ortelli fueron prestándose el liderazgo del turismo carretera. Una lucha cerrada donde a veces le tocó mandar a Cristian y otras a Guillermo, pero sin que ninguno pudiera establecer una ventaja clara. Para la carrera el 9 de julio, Ernesto Bessone comenzó a impacientar a ambos competidores, metiéndose en la lucha del campeonato. Para la jornada final en Buenos Aires, Jorge Pedersoli tomó una decisión para asegurar que uno de los Chevrolet se lleve la corona. La mayor parte del presupuesto fue al auto de Guillermo Ortelli, mientras que Ledesma contaría con solo un motor clase B. Lo que parecía ser un negocio redondo, terminó en una pesadilla cuando el nacido en Salto tuvo que abandonar la competencia por fallas en el vehículo, cediéndole el campeonato a Bessone. Carlos Reutemann estuvo muy cerca de coronarse campeón de la Fórmula 1 en 1981. En la última carrera del campeonato, Lole llegaba como puntero con un punto de ventaja sobre el brasileño Nelson Piquet. Consiguió la pole position y era el gran favorito, pero un soborno de Bernie Eccleston, por entonces presidente de la Fórmula 1, hizo que el sueño del santafesino se convierta en una pesadilla. Una de las declaraciones más importantes vino por parte de Flavio Luis Pelufo, amigo de Carlos que lo acompañó parte del campeonato, en el cual se revelaba que los mecánicos de Williams decidieron ponerle una caja rota debido a que el equipo ya era campeón por marca, mas no querían que Reutemann sea campeón siendo el segundo piloto por detrás de Alan Jones. Cuando los levantamos para ir a los boxes, le conté y me dijo: Flavio, no puedo hacer nada porque por el contrato de confidencialidad no puedo contar nada, me la tengo que aguantar. Y fue el momento más triste de su vida y él no se merecía eso. Ocurrió en la primera fecha del campeonato 2020. El incidente se produjo durante la tercera vuelta, cuando el auto de Girardi se despistó y atropelló al banderillero Patricio González. Las cámaras de la transmisión no llegaron a captar el momento en que González fue atropellado. Sin embargo, al enfocar el vehículo de Girardi, se puede apreciar una de las banderas que quedaron atrapadas en la parte del alerón. Fue el más laureado del turismo carretera, con 9 campeonatos y 56 triunfos. Aquel domingo 3 de marzo de 1963, falleció en un accidente en el que la mala suerte y el no usar el cinturón de seguridad le cobró su vida. Luego de presenciar cómo el piloto Gancedo y su acompañante morían quemados al no poder desatarse a tiempo, por lo que tomó la decisión de nunca usar un cinturón de seguridad. El hecho de haber sufrido varios accidentes y siempre salir ileso le dio la tranquilidad de seguir con este método, hasta la trágica carrera en Olavarría. Juan Galvez sufrió un vuelco del cual salió despedido del habitáculo y al caer de cabeza se desnucó, falleciendo en el acto. Aquel día el turismo carretera no sufrió la pérdida de un piloto, sufrió la pérdida del primer ídolo. Existe un anexo en Wikipedia en el cual se enumeran todos los accidentes fatales en el Rally Dakar, y las ediciones ocurridas desde el año 2009 hasta el 2018 en Argentina no son la excepción. En dicha página se pueden apreciar desde los trágicos choques de pilotos hasta los accidentes que involucran a participantes no directos, o dicho de otra manera, el público presente en cada una de las etapas.
En 1997, durante la tanda de clasificación en el Autódromo de Rafaela, la Dodge amarilla de Guillermo del Barrio se trabó con el acelerador a fondo e impactó de trompa contra el wall ride, destrozándolo y cayendo en una zona vacía de público. A pesar de lo visual del choque, Del Barrio y su acompañante bajaron ilesos y fuera de peligro. Sin embargo, este accidente comenzó un debate interno dentro de la ACTC, en el cual se pensaba seriamente retirar los wall ride de Rafaela y reemplazarlo por un muro de contención. Bueno, no sé qué hubiera pasado, a lo mejor si volvía a la pista, tal vez no se hubiera producido el vuelco, ¿no, Dani? Es así, creo que ya estamos en hora de que se ponga por lo menos una pared aquí en la salida en todos los curbones estos que son tan rápidos, tan veloces y tan peligrosos, ¿no? Lo bueno de todo esto, la solidaridad de los compañeros de pista. Al final no se llegó a nada, por lo que decidieron dejar el wall ride como ya estaba previsto. Esta decisión traería una fatal consecuencia que veremos más adelante. El 22 de noviembre de 1992, durante el desarrollo de la denominada Vuelta de Lobos, Roberto Mouras perdió el control de su Chevy tras sufrir el estallido de un neumático delantero. El vehículo andaba a más de 200 km por hora cuando chocó contra un montículo de tierra. La carrera se dio por finalizada y Mouras fue declarado el ganador post-mortem, alcanzando de esta manera las 50 victorias en el turismo carretera. El impacto provocó la muerte casi inmediata del piloto de 44 años e hirió gravemente a su copiloto, Amadeo González, que fallecería 2 días después. Ocurrió durante la final de la clase A en el Autódromo de Buenos Aires. La camioneta de rescate se había detenido para asistir al piloto Leonardo Olmos cuando Mauricio Giovanetti perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra ambos coches. Lamentablemente, el rescatista Carlos Ortega fue uno de los que se llevó la peor parte. El impacto del choque hizo que saliera despedido por el aire, perdiendo la vida de esta manera. El pasado 22 de agosto, una mujer de 52 años se presentó en una comisaría de la localidad de Tigre para denunciar al piloto por abuso sexual con acceso carnal. La denunciante explicó que fue pareja de Mazacane durante más de 5 años, hasta que en mayo se separaron luego de un hecho ocurrido en un hotel del conurbano. La mujer solicitó algún tipo de protección del Estado y por esta razón se dictó una restricción perimetral contra Gastón Mazacane. Podemos dar por sentado que aquella jornada en el Autódromo Juan Manuel Fangio fue por lejos una de las peores en la historia del turismo carretera. Todo comenzó el día viernes, donde el campeón en aquel entonces, Agustín Canapino, se quedó sin frenos mientras transitaba a gran velocidad la recta principal. Al llegar a la primera curva, la Chevy atravesó el muro de neumáticos y cayó de techo fuera de la montaña. Luego de este accidente, la ACTC tendría que haberse tomado la molestia de revisar si el autódromo contaba con todas las medidas de seguridad correspondientes. Lamentablemente, esto no pasó. Una vez llegado el domingo, la carrera se estaba desarrollando con normalidad hasta el despiste de Manuel Moriatis. Su auto quedó incrustado entre los neumáticos de la chicana. En ese momento se pudo enviar al Pace Car mientras se retiraba el auto de Moriatis. De esta manera los vehículos empezarían a bajar las velocidades y Lionel Larrauri, quien ya se encontraba rezagado, tendría que darle pista libre a los punteros. Desgraciadamente, esto tampoco ocurrió. Al momento de llegar debajo del puente, Larrauri intenta darles paso, pero termina impactando contra un muro de neumáticos. Este muro, al no estar sujeto a nada, en lugar de contener al auto, lo envía de regreso a pista, donde impacta el Falcon de Falacci. Guido también es disparado contra un segundo muro de neumáticos que tampoco se encontraba asegurado, rebotando y regresando a pista, donde se produce el choque mortal. Luis Rubén Di Palma perdió la vida al estrellarse el helicóptero que piloteaba en las cercanías de la localidad bonaerense de Carlos Tejedor a la edad de 55 años. El múltiple campeón del automovilismo argentino regresaba a Arrecifes luego de presenciar en la ciudad de Santa Rosa la actuación de su hijo Marcos
en la prueba de clasificación de la categoría Top Race. Fuentes de la comisaría de Carlos Tejedor informaron que el accidente se produjo alrededor de las 17 horas. Una de las causas del mismo nos habla que Luis se quedó dormido mientras piloteaba a causa de unas pastillas para adelgazar. Esto debido a que tenía en mente regresar al TC y quería estar en buena condición física. El turismo carretera llegaba a la ciudad de Rafaela para afrontar la 9ª fecha del campeonato. La jornada comenzó normalmente con la final del TC Pista. Lamentablemente, la vida dio un giro inesperado cuando se produjo el choque entre Alberto Noya y Hugo Fallanás. Atención, Fallanás se lo llevó puesto Alberto Noya. Una piña impresionante en una situación muy similar a la que había ocurrido hace un par de años atrás cuando Moriarty había quedado en ese lugar y lo chocaba Cristian Ledesma. A estar atentos. Hay Pacecar, se neutraliza rápidamente la carrera. A pesar de la rápida atención médica, Noya falleció 3 días después de ocurrido el accidente. Y su acompañante, Gabriel Miller, lo haría durante el traslado al hospital. En un primer momento parecía que el espectáculo continuaría con normalidad. Pero cuando el resto de pilotos se enteraron de la muerte de Miller, Tito Besone improvisó una conferencia de prensa y tomaron la decisión de cancelar la final en Rafaela. Y en virtud del informe médico, el fallecimiento del acompañante del auto de TC Pista y la gravedad del estado del piloto, se decide no hacer la carrera por respeto a la familia. Sabemos lo que es el automovilismo, los riesgos que se corre, pero entendemos de que finalmente este es un deporte donde hay seres humanos y no hay una situación que esté en discusión porque el piloto o el acompañante es tan grave. Ya tenemos lamentablemente el deceso del acompañante y, como digo, se decidió por unanimidad no correr. Esto trajo mucha bronca en el público presente. Algunos violentos derrumbaron parte de la cartelería, tiraron abajo distintos alambrados perimetrales y quemaron cerca de 3.000 neumáticos. Anteriormente, hablamos del accidente de Guillermo del Barrio y de cómo se puso en debate el reemplazar el Wall Ride de Rafaela por un muro de contención. Pese a la negativa de la entidad, un año después, la fatalidad golpeó las puertas del turismo carretera. El viernes 31 de julio, el Dodge de Raúl Petrich venía con dificultades a la hora de encarar el veloz trazado, por lo que Loufeudo se subió junto al piloto para averiguar el problema de la unidad. Mientras realizaban las prácticas, el piloto perdió el control del vehículo e impactó contra el Wallride a unos 230 km por hora. Una de las hojas de esta protección se desprendió, de modo tal que atravesó al vehículo y a sus pasajeros. Loufeudo murió instantáneamente, mientras que Petrich siguió con vida hasta que lo trasladaron al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde finalmente confirmaron su defunción. Uno de los accidentes que marcó a Juan Manuel Fangio fue el ocurrido en la carrera Buenos Aires-Caracas, donde su compañero y amigo, Daniel Urrutia, perdería la vida. Que salimos sin dormir, con una niebla terrible, no se veía nada. Pasamos a la ciudad de Trujillo, donde yo tenía que levantar nafta, pero seguramente mi cansancio no me hizo recordar que estábamos en esa ciudad. No vi carteles, no vi nada. Había tanta gente en el pueblo y salimos y a unos 15 kilómetros hay un pequeño pueblecito muy blanco. Al salir del pueblo hay una curva hacia la izquierda y yo, pensando que podía haber precipicio, no largué la cuerda, no largué el coche, se desbarrancó y empezó a dar vuelta. Y lamentablemente ahí perdí mi acompañante. A partir de este hecho, todos los 29 de octubre se celebra el Día Nacional del Acompañante, en honor a la memoria de Daniel Urrutia.
Durante la transmisión de la Vuelta de Lobos, en 1992, las cámaras de Carburando no habían logrado tener un registro completo del accidente de Roberto Mouras. Lo único que se llegó a tener en video fue el último trompo de la Chevy ya en pista. En ese momento, solo se tenía la voz del fanático que haya presenciado el choque como la única verdad. Eso fue hasta la siguiente edición de Rojo 7000, en donde tras un corto resumen de la carrera, se mostró al público una toma lejana donde se apreciaba la secuencia completa, desde el impacto contra el talud hasta los múltiples trompos que la Chevy dio sobre su eje, siendo además la única grabación que hay sobre este suceso. El sábado 15 de octubre, Julián Alfaro salió a pista por detrás del piloto Julio Franceschetti, cuando de pronto en una curva pronunciada, el Chevrolet pisó el pasto saliéndose de pista. Al regresar a la cinta asfáltica, Alfaro lo impacta de lleno con su Citroën a más de 200 km por hora. Producto del violento suceso, Alfaro fue quien se llevó la peor parte. Según el parte médico, presentó pérdida de conocimiento y sangrado de oído, a la vez de haber entrado en estado de coma irreversible. Lamentablemente, Alfaro perdería la vida el lunes 17 de octubre, luego de ser trasladado a un hospital de la capital federal. Marcos Angelini perdió la vida a la edad de 31 años mientras piloteaba su avioneta en la provincia de Santa Fe. Al igual que Luis Rubén Di Palma, Tati era un apasionado de la aeronáutica y disfrutaba sobrevolar los cielos. El accidente de la aeronave se produjo alrededor de las 16 horas en cercanías del hangar que era de su propiedad. La noticia enlutó al automovilismo nacional, que estremecido lo recordó con afecto en las redes sociales. Luego de su retiro en las pistas, Carlos Garrido se desempeñó como comisario deportivo de la ACTC, fiscalizando las competencias del turismo carretera. En la noche del lunes 29 de abril, Garrido fue asesinado a golpes en su propiedad rural en la zona sur de General Pueyrredón. En las cercanías también encontraron su automóvil, un Citroën C4 destruido por completo debido a un incendio intencional. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los autores del hecho. Los campeones olvidados hace alusión a un término acuñado por los fanáticos a todos esos pilotos que, pese a haber alcanzado la gloria en la máxima categoría, no son tenidos en cuenta a la hora de recordar ciertas temporadas. Entre ellos se encuentra Diego Ventín en 2013. Su campeonato se encuentra bajo la lupa por sospechas de ser beneficiado al ser la última temporada que su padre, Oscar Aventín, se encontraba al mando de la ACTC. Curiosamente, luego de obtener su primera y única corona, el Pumita se retiró de la categoría en 2014, luego de 6 carreras. Guillermo Ortelli es una de las grandes estrellas de la categoría. Sin embargo, la tragedia ocurrida en Balcarce empañó lo que en un principio tendría que ser la fiesta de coronación para el turismo carretera. Hoy en día se señala a Julián Santero como uno de los pilotos que podría sufrir este destino, en parte debido a la polémica definición ocurrida en La Plata, en la cual Mariano Werner se vio perjudicado tras haberle arrojado varios papeles en la toma de aire. El 24 de marzo de 1976, la República Argentina sufrió nuevamente un golpe de Estado orquestado por las juntas militares a cargo del general Jorge Rafael Videla. Tras esto, varias cadenas de televisión, emisoras de radio, artistas e incluso el deporte mismo tuvieron que sufrir varios cambios y censuras en el medio. Al turismo carretera también le tocó padecer la dictadura militar. Corrían los primeros meses de 1979 y la relación entre la ACTC y el ACA era cada vez más tensa. Esto provocaba la demora en el inicio del torneo, ya que no podrían acordarse las pautas reglamentarias para ese año. Una vez que se acordó la fecha entre ambas entidades, Laucha Ríos, por aquel entonces vicepresidente de la ACTC, se reunió con el ministro del Interior del gobierno de facto para lograr la autofiscalización y seguir haciendo carreras. Esa gestión fue determinante para que el gobierno, que por entonces presidía Roberto Eduardo Viola, autorice la independencia de la ACTC. Puertas adentro, se debatió acaloradamente este rumbo. Seguido de eso,
El 20 de mayo del 79 se llevó a cabo la primera carrera controlada por la Asociación Corredores Turismo Carretera. En 1998, el zonal de Cuyo quedó manchado por la tragedia. Aquella tarde Natalio Farina falleció durante la competencia realizada en San Rafael. Farina sufrió un choque que dejó su auto en el medio del circuito. Pese a esto, nunca se sacó la bandera roja, no se detuvo la carrera, no se sacó al pace car y nunca se dio la orden de bajar velocidades. A pesar de haber bajado del habitáculo, el coche de Natalio quedó en pista, por lo que uno de sus rivales, al tratar de esquivarlo, no se percató que el piloto seguía parado cerca del vehículo, por lo que fue atropellado a gran velocidad. En 2014, Eduardo Ramos quedó detenido tras chocar con su vehículo en la ruta provincial 226. Según contaron fuentes policiales, el auto de Ramos circulaba a gran velocidad cuando embistió de atrás a un Chevrolet Corsa, en el que viajaban un joven Tiago Joel Franco y su madre, Rocío Dusek. A raíz del accidente, la mujer resultó herida, mientras que el joven sufrió una triple fractura de cráneo y varias lesiones irreversibles. Tras el episodio, el piloto fue detenido y luego de múltiples análisis se le detectó 3 veces más de alcohol en sangre de lo permitido por ley. A 10 años del accidente, Tiago aún se encuentra en una lucha diaria por su vida, mientras que Lalo Ramos se encuentra en libertad luego de haber cumplido con una pena de 2 años de prisión en suspenso y una inhabilitación de 4 años para manejar. En 1978 se organizó una de las competencias más grandes en la historia del rally sudamericano, la llamada Vuelta a la América del Sur. La dupla chilena integrada por el piloto Carlos Acevedo y el navegante Miguel Ángel Moyá aseguraron haber experimentado un contacto del tercer tipo. En la penúltima jornada partieron de noche en el tramo de enlace desde Viedma y Pedro Luro. A los 10 kilómetros, ambos aseguraron que vieron una fuerte luz que venía detrás. La luz se hizo cada vez más grande y los encandiló. Luego su auto se elevó unos 2 metros y el motor se paró. Estuvieron un rato sin entender lo que estaba pasando. Luego de que la luz desapareciera, el Citroën GS volvió a estar sobre la ruta. Según su testimonio, llegaron a una estación de servicio antes que el resto del pelotón, algo que era llamativo porque ellos largaron desde el fondo. El día más oscuro en la historia del turismo carretera. El 6 de marzo de 1988, la emoción y la adrenalina se transformaron en horror cuando el auto de Edgardo Caparrós se descontroló en la pista, impactando contra un grupo de espectadores. El neumático delantero izquierdo del Dodge se reventó, desencadenando una serie de eventos que llevaron a una tragedia inimaginable. El auto atravesó una barrera de tierra e impactó contra una casa rodante, un auto estacionado y una carpa antes de dar 5 vuelcos. 12 personas perdieron la vida en el acto, incluido el acompañante de Caparrós. Además, otras 30 personas resultaron heridas, algunas con lesiones graves. Ante esta situación, la ACTC decidió suspender provisoriamente la realización de competencias en las rutas. Las ambulancias que van y vienen, el reclamo de la presencia de todos aquellos que tuvieran conocimientos médicos para colaborar. La tragedia dijo: aquí estoy presente. La muerte de Carlos Menem Jr. y Silvio Oltra sembró un sinfín de dudas en la opinión pública argentina. Según la versión oficial, el helicóptero chocó contra unos cables de media tensión e impactó en unos pastizales. Sin embargo, Zulema Fátima denunció que todo esto se trató de un atentado. La madre de Carlos afirmó que 3 grupos de francotiradores apuntaron a la nave con fusiles.
Un informe de la Gendarmería concluyó que la nave contaba con perforaciones que podían ser atribuibles a impactos de armas de fuego. Hubo entre 11 y 14 testigos muertos, entre ellos el cuidador del campo donde cayó la nave, quien un mes después de prestar testimonio perdió la vida tras ser atropellado. El jefe de custodios de Carlos Jr. había ordenado disminuir el número de oficiales que lo protegían. La poca custodia ni siquiera estuvo presente, ya que se habían detenido por una rotura de neumático. Asimismo, el juez Villafuerte desestimó el informe que registraba 18 impactos de proyectiles, porque no se podía establecer si tales marcas eran previas o posteriores a la caída. A 29 años de este acontecimiento, aún se debate si todo fue un accidente o se trató de un atentado.